Bienvenidos jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, a este programa número 16 de Fútbol para Crecer, en este lunes 10 de agosto 2020. Hoy se preguntarán por qué no tenemos detrás nuestro la pizarra blanca, la que tantas satisfacciones nos da en las explicaciones que vamos desarrollando programa a programa. Sucedió algo este fin de semana que consideramos no podíamos dejar pasar de alto. Algo que va en forma directa contra el deporte en sí mismo. Ese algo lo vamos a ir desarrollando en este programa que nos pareció fundamental ponerlo en el momento indicado. ¿Para qué? Para que en la próxima fecha de reanudación de Champions, que se juega ahora el miércoles, no sucedan las mismas cosas que sucedieron entre este día viernes y sábado. Póker de Reinas, que es lo prometido, o era lo prometido para el programa del día de hoy, lo dejamos para el próximo, para el día jueves. No nos olvidamos, tenemos buena memoria. Hoy llamamos a este programa Teléfono para el Bar, con todo el respeto, con todo el conocimiento y con todas las ganas de transmitir no solo una crítica, sino acompañarla de una solución. No criticamos, sino que además de decir nuestra disconformidad a lo que vamos a explicar, le vamos a transmitir a las personas que correspondan cuál es la solución, a nuestro entender, para lo que está sucediendo en el fútbol actual. Hay un refrán en nuestro país, Argentina, que dice: no seas más papista que el Papa. Acá, independientemente de que el Papa sea argentino, o sea, cuando el Papa no era argentino, ya se decía este refrán que es muy antiguo. ¿Qué quiere decir no seas más papista que el Papa? No podemos estar por encima del propio juego o querer estar por encima del propio juego. El fútbol es un deporte y como tal tiene reglas y normas que cumplir, en las cuales hay personas que intervienen para que esas reglas se cumplan. Hasta acá estamos haciendo la presentación de esto que, si no se modifica, va contra la esencia directa del fútbol y el deporte en sí mismo. ¿Por qué decimos no seas más papista que el Papa? Porque acá el Papa sería el fútbol, valga la comparación con todo respeto, y el ser más papista es darle a quienes intervienen, en este caso el sistema arbitral, que sea más protagonista que el propio fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Cómo llegamos a esto? Sucedieron acontecimientos que realmente fueron preocupantes. Más que preocupantes, hay uno que lo vamos a mencionar, a destacar, que todos lo vieron, que es inimaginable que pueda estar sucediendo esto en el fútbol actual, con tanta tecnología. El tema es cómo utilizamos esta tecnología y para qué. Como todos saben, entre el día viernes y sábado se jugaron 4 partidos de Champions, reanudación de Champions. Sin dar nombres, porque no vamos a dar nombres de jugadores o de equipos o de árbitros. Creemos que no es lo que interesa, porque el juego acá está por encima de todo. Arrancamos con la polémica del día viernes. A los 15 minutos del primer tiempo, partido entre equipo italiano y equipo francés, le dan un penal que, si esa jugada fue penal, un quite limpio abajo dentro del área, la jugada del penal de Brasil 2014, del arquero alemán al 9 argentino, era cadena perpetua. O sea, está bien que pasaron 6 años, del 2014 al 2020, pero esos 6 años entendemos que tiene que ser para mejorar, no para empeorar el fútbol actual. Y cómo se lo dirige al fútbol actual. Ese mismo partido tuvo, a 4 minutos del final del primer tiempo, un penal en el cual interviene el video de arbitraje, que es
una falta fuera del área, con la barrera formada dentro del área, el rematador patea, la pelota pega en un integrante de la barrera y nada, seguía el juego. El video de arbitraje cobró penal. Yo les pregunto a ustedes, a todos los que jugaron al fútbol, si se tienen que poner en una barrera, ¿se van a cubrir sus genitales y su cara o se van a quedar con las dos manitos puestas atrás, mirando la pelota esperando que le pegue? No, todos nos ponemos protegiéndonos, mirando la pelota y protegiéndonos genitales y rostro, o genitales con las dos manos. Muchachos, si el que remata y me pega en cualquier parte del brazo cuando yo me estoy tapando los genitales, esa jugada no puede ser penal. O sea, no puede ser video arbitrada como penal. Se cobró penal, lo que le dio el empate al equipo italiano, pero bueno, ya le habían dado al equipo francés a los 15 minutos de juego una jugada que ese gol valió doble, cambió totalmente el desarrollo del juego. Superioridad después futbolística de un equipo sobre el otro, sí, todo bárbaro, pero el primer penal ya cambió el juego, ya modificó todo el juego en sí mismo. Entonces, errores arbitrales van directamente contra el juego. En el otro partido de este viernes, equipo inglés contra equipo español, nada, ahí no hubo polémicas, fueron menores, no influenció en el desarrollo del partido. Vamos a los partidos del día sábado. Y acá, bueno, toda la razón de este programa. El partido que estaba más definido entre equipo alemán y equipo inglés, hay un gol para el equipo inglés que se siguió jugando, se cobró gol, se sacaba del medio y el video arbitraje lo mandó para atrás por un supuesto fuera de juego. No lo vimos claramente ese supuesto fuera de juego, pero entendemos que pudo haberlo habido en una instancia inicial de la jugada. Pero fue una jugada larga, con tenencia, desarrollo, o sea, está bárbaro. Intervino, lo anularon, si hubo fuera de juego, bien anulado. Muy milimétrico el fuera de juego. Entendemos por todo lo que estamos viendo en los video arbitrajes que están cobrando fuera de juego por el cordón del zapato. O sea, un jugador con otro están en la misma línea, pero el delantero o el volante del otro equipo tiene el cordón desatado y lo tiene extendido 10 centímetros más que el otro jugador y están cobrando fuera de juego. O sea, recuerden de que la mayor motivación que tiene este deporte, este juego, son los goles. Son los goles. Entonces, no seamos más papistas que el Papa. Fuera de juego, bárbaro, pero pongamos un número, una distancia, una igualdad, ya sea en la línea misma o en una determinada superficie del cuerpo. El apoyo, el pelo, la cabeza, o sea, cuando se muestran las líneas del video arbitraje, realmente nos sorprende muchas veces. A nosotros y entendemos que a todo el mundo del fútbol. ¿Está bien anulado? Sí, si es para todos de la misma manera, sí, está bien anulado. Pero tiene que ser así en todos los partidos de cualquier parte que se juegue. No en unos sí, en otros no. En unos interviene el sistema arbitral y en otros no. Acá estamos jugando torneo europeo. Hay clubes de diferentes países de Europa y árbitros de diferentes países europeos. Entonces tenemos que tener un criterio que sea uniforme, parejo para todas las asociaciones. Y ahora sí, el plato principal, el partido entre catalanes e italianos, napolitanos. Realmente, esto es lo que creemos en sí que está por encima del juego. Es ser más papista que el Papa. No se puede cobrar lo que no se ve. Es la primera regla del arbitraje. Ustedes lo saben. No se puede cobrar lo que no se ve. Muéstrennos quién vio, quién hizo, quién cometió la mano que le cobran al jugador número 1 del mundo
en su gol, en su jugada de gol. Lo anularon por una supuesta mano. Es increíble. Esto va contra el juego. Esto atenta contra el juego. Hay un libro que se llama El balón no entra por azar. Detrás de esta industria del fútbol hay trabajo, hay conocimiento, hay tecnificación, hay desarrollo, hay progreso, hay análisis, hay mucha inversión monetaria. El balón no entra por azar. Si bien es un juego como tal, tiene un porcentaje mínimo de azar. El que el balón pegue en el palo y salga, a que el balón pegue en el palo y entre, hay una cuota de azar, pero es mínima y cada vez es más pequeña comparado con todo el desarrollo, el estudio, el análisis, la inversión que se hace en el fútbol. Entonces, tenemos un sistema arbitral. Hablo de sistema, porque no estoy hablando de una persona ni del video arbitraje. Es todo, es el árbitro principal, son los asistentes, son los árbitros que están en el video arbitraje, en la cabina del VAR. Ese es el sistema arbitral. Muchachos, pongámonos de acuerdo. O sea, no podemos anular un gol de una mano que no existió. Esto es una locura. Es una locura. Porque mañana van a determinar de que una jugada fue una determinada cosa y nadie la ve y está bien. O sea, yo entiendo que el jugador no puede decir nada porque lo multan al club, sancionan. O sea, está todo bárbaro, pero nosotros que lo miramos, lo observamos, que aprendemos de lo que vemos, no podemos dejarla pasar. Yo como entrenador, a mis jugadores, a mis dirigidos, les tengo prohibido, entre comillas, dirigirse a los árbitros. Para eso está el capitán. No pueden protestar, no tienen que protestar. No tienen que perder tiempo en cosas que los sacan del partido. Pero cuando el refrán de ser más papista que el Papa pasa a ser real, es muy difícil abstraerse. ¿Cómo decirle a los jugadores, a los dirigentes, al cuerpo técnico de cualquier equipo, que no participe, que no comente, que no mencione, que no diga su indignación por ver que le están cobrando algo que no existió bajo ningún aspecto? El propio jugador, cuando el árbitro le dice de que están revisando la jugada, se ve en las cámaras de que le marca la zona del cuerpo donde le pegó la pelota, que fue en el pecho. Él se ve, no hace falta que diga nada, se ven las imágenes. Entonces, por favor, seamos criteriosos. No podemos cobrar lo que no se ve. Punto número 1. Es básico en el arbitraje. Después viene todo lo demás. Porque si no vamos contra el propio fútbol. No tiene razón de ser. Y después, en ese mismo partido, hay una jugada que termina con el tercer gol del equipo catalán, gol del 9 goleador uruguayo, en una jugada que casi le rompen el pie al uno del mundo. A ver, él anticipa, el otro no lo ve, no lo hace queriendo, todo fantástico. Pero de no haber sido por la revisión del video arbitraje, el árbitro no cobraba penal. Fue penalazo. O sea, fue sin intención, sí, fue sin intención. El defensa napolitano no lo ve porque lo madruga, lo anticipa, le pone el cuerpo, le saca la pelota y el defensa mete terrible patadón, porque fue un terrible patadón, que el árbitro dejó seguir el juego. O sea, entonces está bien, tienen que convivir. Por eso hablo de sistema arbitral, porque es un todo, no es solo el árbitro principal. Es el árbitro principal, los colaboradores y quienes están en el VAR. Entonces, ahí actuaron perfecto, para eso está el VAR. Pero no para cobrar lo que no se ve, muchachos. No cambiemos esto, no cambiemos el deporte. Dijimos que no íbamos a hacer una crítica sin dar nuestras probables soluciones. Así como desde hace muchos años pregonamos porque los cambios
de jugadores sean libres, como es en otros deportes, como por ejemplo el hockey. Cada vez, desde hace unos años a esta parte, de 2 cambios se pasó a 3, de 3 se pasó a un cuarto cambio en los alargues, de los partidos que tienen alargue, y con esto de la pandemia se establecieron 5 cambios. Sugerencia, porque le da más adrenalina, más continuidad al juego, más dinámica, es que los cambios sean libres. Y de esa manera también le dan más oportunidades a jugadores que por la razón que sea, permanecen muchos de los minutos de sus contratos en el banco. Entonces, en búsqueda de esa dinámica, dijimos que los objetivos del juego es que haya goles y que haya dinámica. Cuanto más dinámica, más entretenido es el juego. Entonces, cambios libres, muchachos, cambios libres. Hay que ser más entrenador ahí para hacer los cambios libres. Hay que estar atento a un montón de otras cosas que en la estática de la poca cantidad de cambios se es más previsible. Con el cambio libre hay que improvisar y tener mucho conocimiento y detectar desde el banco cuáles son las cosas que debo ir modificando de forma inmediata de acuerdo a la ficha que me mueve el rival, el técnico rival. Esa es una, pero yendo al arbitraje puntualmente, vamos con la cantidad de veces que se puede pedir el VAR. Y para mí el VAR lo tienen que pedir los jugadores, a excepción del fuera de juego y a excepción de la pelota, el balón que ingresa a portería. Con respecto al balón que entra a portería, para que no le pase lo que le pasó a la selección inglesa en un mundial de hace unos años, no tantos años, que había hecho un terrible golazo y nada, no existía el video arbitraje, la pelota había entrado y bueno, nada, no se cobró ese gol. Hubiera cambiado quién pasaba de ronda. Entonces, video arbitraje sí, para las pelotas, balones que ingresan a portería en forma completa, en su totalidad, o no, para detectar eso, para detectarlo fuera de juego. Pero después todo lo demás tiene que estar a pedido de los jugadores. Está el árbitro que lo cobra, lo ve, perfecto. ¿Se puede equivocar el árbitro? Sí, se puede equivocar, pero lo cobró. Lo cobró. Y yo como capitán del equipo que recibió la falta, no estoy de acuerdo, no, para mí no fue situación de falta. Pido video ref, como se hace en el hockey. Pido video ref. Si el video ref me da la razón a mí, jugador, nada, sigo manteniendo el pedido de video ref. Si la razón efectivamente la tenía el árbitro porque no se detecta de que no fuera como el pedido que hizo el capitán del equipo que recibió la falta, pierde automáticamente el pedido de video ref y queda todo librado a lo que cobra el árbitro y a lo que ve el árbitro en la rápida, en el momento. Y no andamos perdiendo tanto tiempo con esto de ver la jugada que de arriba, que de abajo, que una cámara, que la otra, que si lo movió, que si lo sacó o que lo que sea. En ese mismo partido de catalanes y napolitanos, el primer gol, si es por VAR lo tienen que anular, muchachos, lo tienen que anular. Pelota en movimiento, quien hace el gol lo saca con los 2 brazos extendidos a la altura del pecho al defensa que lo está marcando hombre a hombre. Se ve claramente en las imágenes. El VAR no intervino. ¿Por qué ahí no intervino? ¿Por qué no lo llamó por la cucaracha al árbitro y le dijo, momento, hemos detectado falta? Terrible falta fue. Era un gol que no debería haber sido cobrado como tal. Y sin embargo ahí no actuó el VAR. Entonces, ¿entienden por qué digo? A pedido del equipo que recibe la falta. El árbitro pitó, fantástico. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, pido. Tengo un límite para pedir. 1, 2 veces, por tiempo, por partido. Eso es discutible, pero va a favor del juego, no en contra del juego. Perder tiempo, minutos, publicidad, todo el tema de televisación, todo el tema del alargue que después hay que dar, del tiempo de los 45 minutos, el tiempo adicional, por el tiempo que se detiene, las veces que se va a mirar, que lleva cada jugada. Está muy trabado así, muchachos. Tiene que ser más claro y darle más
la participación al que juega. No se olviden que el principal protagonista de este deporte es el futbolista. Recuerden eso. Y si necesitan algún tipo de sugerencia o explicación, los señores que están detrás de todo el tema arbitraje, sistema arbitral, no tengo ningún inconveniente en aportar mi solución o mis comentarios o lo que consideren necesario. Porque estoy criticando para sumar, no para restar. Y creo que de eso se trata. Si no, va mal encaminado este hermoso deporte que tanto convoca y tanto moviliza. El tiempo es tirano, no nos queremos seguir extendiendo con este tema, porque así como le decimos a nuestros jugadores que no se metan con los árbitros, que no le discutan a los árbitros y que sigan jugando, nosotros continuamos con nuestro programa. Nos vemos el próximo jueves en Fútbol para Crecer, ahora sí, el jueves con Póker de Reinas. Nos vemos.